esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense un momentito, por favor. Hoy celebramos, como ya les dije, a los santos Cipriano y Cornelio. Y también escuchamos en la palabra de Dios cómo San Pablo nos dice las características que debe tener un servidor del Señor, empezando por alguien que, dice San Pablo, aspira a obispo. Bueno, ya desde ahí, pues yo creo que no está muy bien la idea. No es que no tenga que aspirar a obispo. Eso es un don y una gran responsabilidad. Pero independientemente de eso, de esa expresión, ya cuando habla de las características, tendríamos que reflexionar no solamente en el hecho de cómo debe de ser, no solamente un obispo, o cómo debe de ser el papa, o cómo debe de ser un sacerdote, o cómo debe de ser una religiosa, un religioso, o cómo debe de ser un cristiano. En general, todos estamos llamados a ser discípulos de Cristo, desde el Papa hasta el laico. Pero también estamos llamados a ser apóstoles, sin dejar de ser discípulos. Y significa que al ser discípulo, pues reconocemos también nuestra fragilidad. En ningún momento nos sentimos superiores en ninguna forma. Y como en ese de ser discípulo de Jesucristo, de ahí se deriva todo lo demás. Todas esas virtudes de las que habla el apóstol Pablo se derivan de una verdadera adhesión a Cristo, es decir, de un llegar a ser verdadero discípulo de Jesús, de esa adhesión. Es decir, como decía Carlo Acuti, que apenas acaba de beatificar el Papa, si tú miras a Dios, si te enfocas en Dios, te santificas. Dice la carta de los Hebreos: mantén tu mirada fija en Jesús y serás como Jesús, porque el que uno mira y admira, imita y termina uno configurándose con esa persona. Y eso sucede, fíjense, no solamente en nuestra relación a Cristo. Sucede, por ejemplo, en relación de un niño con su padre o con su madre. El niño, la niña, mira a sus padres y va configurándose, va tomando ese mismo modelo. No necesitaría una madre o un padre dar tantos consejos, decir tantos discursos, hacer tantas exhortaciones. Hijo mío, pórtate así, sé bueno. Bastaría con que fuera un ejemplo para su hijo. Es lo mismo que sucede cuando alguien se mantiene adherido a Cristo. Bastaría con que estuviésemos verdaderamente adheridos a Cristo y terminaremos siendo como Cristo, configurándonos con Él. Bastaría con que contemplemos a Jesús y de contemplarlo
se va imprimiendo en nosotros su imagen. Eso sucede así como en la fotografía antigua, que había que exponer la placa a la luz, al reflejo de la luz, y se imprimía ahí la imagen, tan solo con exponerla, por los mismos luz y los efectos químicos de la placa. Así se hacía la fotografía. No era más que una impresión de la imagen proyectada por los rayos que provenían de la imagen de donde se originaba. Así es igual en nuestra relación con Cristo. Y vemos que en realidad no siempre es así. ¿Por qué no decir, por ejemplo, de todos estos, ahora sí que no me gusta mencionar mucho eso, pero finalmente hay que enfrentar la realidad como es, ¿no? Por ejemplo, el caso escandaloso del padre Maciel, que habiendo llegado a ser un gran jerarca de la iglesia, finalmente pues resultó ser todo lo contrario. Y claro que los medios se tratan de como se dice, desmitificar la imagen de las personas a las que se les ha exaltado, porque también es cierto que muchas veces hacemos un mito, es decir, convertimos en una leyenda la historia de una persona. Me recuerdo ahorita, por ejemplo, no sé si ustedes han visto esa película de Corazón Valiente, que es una película de Mel Gibson. Tiene una gran enseñanza, que él, siendo un niño, pues era un niño sin educación, y pues le matan a toda su familia, y viene su tío, un tío por él, y dice: soy tu tío, algo así se llamaba como Argar, tu tío Argar, y te voy a educar. Y se lo llevó. ¿Qué tal estuvo? Le dice, el sermón que dirigió el padre a tus padres muertos. No sé latín, dijo él siendo un niño. Entonces le dice el tío: tienes que aprender latín. Y lo va a formar de tal manera que cuando regresa él, debido a las circunstancias de injusticia, se ve involucrado en la lucha por su patria, y en esa situación, pues obviamente como se preparó bien, ahora sí que él solito acabó con varios. Se creó una leyenda. Se creó una leyenda de tal manera que después él dijo: vamos a abrirnos, vamos a juntarnos. Dice: ¿tú quién eres? Pues yo soy ese de quien se habla. No, pero yo oí que en realidad era ese de quien se habla, tenía que ser muy alto, muy fuerte, de ojos azules. Pues ese soy yo. A lo que voy es que cómo se crea una leyenda. Se crea una imagen exagerada, se crea un ídolo, una estrella, y es un mito a la vez, porque el pueblo así hace. Pero luego viene el desencanto, cuando alguien se encarga de desenmascarar a esa persona, como lo hicieron, como les digo, con Maciel. Pudieron desenmascararlo, desnudarlo, y se cayó el ídolo, se cayó el mito. No era tal. Alguno de ustedes tal vez ha visto la serie del Chavo. Yo no la he visto, pero dicen que en esa serie pues destruyen la imagen de Chespirito, lo descomponen. Pues ahora sí que hablan lo peor de él, ¿verdad? Que algo ya se sabía, y más de doña Florinda, que era de lo peor. Y algunos dicen: nos quitaron la ilusión, nos destruyeron el ídolo. ¿Qué necesidad teníamos de saber que Chespirito era de lo peor? Y que la Florinda Besa también. Nos hubieran dejado con ese sueño. Nosotros muchas veces vivimos con sueños, vivimos de ideales. La verdad es que la vida de muchos santos está constituida de mitos y también de leyendas.
De hecho, algunos santos, pues no se puede decir a ciencia cierta es de esas hazañas o de esos milagros que hacían. Son como leyendas, no todo es comprobable. Pero era necesario así como crear una imagen grandiosa, que a veces uno dice, no, pues yo cuando voy a ser santo, para ser como esos santos, pues nunca. Los santos que se acaban de beatificar, Carlo Acuti y Pier Giorgio Frassati, si ustedes por ahí han tenido la curiosidad de ver su biografía, nada malo se habla de ellos, nada. Y digo, eso es increíble porque de mí se puede hablar mucho mal, y no sé si de ustedes, ¿verdad? Humanamente hablando, y de ellos no. Claro, hay personas excepcionales, impecables, que no se puede decir nada malo de ellos, que verdaderamente fueron impecables. Es increíble, ¿no? Pero por eso uno piensa, bueno, es que esas personas son excepcionales, como si fueran niños genios o como si fueran figuras excelentes. Pero no nos ayudan mucho porque no nos animan a nosotros a recorrer el camino que lleva a la santidad. Porque para empezar, si tú tienes un paso al oscuro, ¿qué esperanza tienes de alcanzar la santidad si tu imagen está por los suelos? Empezando con la propia familia, que muchas veces son los que peor hablan de sus miembros. Pues no, es difícil. El apóstol Pablo, quizás por eso su figura es muy atrayente, porque él se desnuda. Nosotros conocemos de él su pasado oscuro, conocemos porque él mismo nos lo comparte, su testimonio de su vida pasada, de ser perseguidor de la iglesia, dice él, de ser blasfemo, y cómo el Señor, dice, se fijó en mí, a pesar de ser lo que soy, a pesar de ser como un aborto. Creo que esos ejemplos de vida de santos nos animan más a aspirar a la santidad. Cuando uno es consciente de su barro, de su miseria, de dónde viene uno, y cuando tu imagen está por los suelos. Y es que así es como resplandece el poder de Dios de una persona. Dios así lo permitió, dice el apóstol Pablo, para que se vea cómo Dios actúa. Admirable el testimonio de Charles de Foucault, que también se cuenta de su vida pasada, y algunos de los comentarios que se hacen de que por qué hablar de ese pasado oscuro, que a lo mejor no es tan oscuro, ¿no? Hay personas peores, o hubo personas peores, porque así se ve lo que puede hacer Dios con una persona, cómo puede transformar esa persona. Lo que hizo con Charles de Foucault, con el apóstol Pablo, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo. Dios lo puede hacer. Él es el que lo hace, tú no lo haces. Las personas se esfuerzan y se mortifican mucho. Padre, es que no puedo dejar de pecar, no puedo dejar mis malos pensamientos, no puedo dejar de ser tan criticón, tan criticona. Tú no lo vas a dejar. Si te abandonas en las manos de Dios, si te pones en sus manos, si te adhieres a Cristo, Él es el que lo va a hacer, no tú. No puedo perdonar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Tú no lo vas a hacer. Dios lo va a hacer. Él se lo puede hacer. Fíjense lo que pasó aquí en este milagro que Jesús hizo. Nos dice San Lucas que iban dos procesiones. La procesión de una mujer viuda que va a sepultar a su hijo muerto, el cortejo fúnebre, y la peregrinación de Jesús, a quien lo seguían los discípulos y mucha gente. Y esas dos procesiones se cruzan, se encuentran,
es casualidad. Jesús va llevando un mensaje de esperanza, de vida. La gente lo sigue porque cree en Él, hace milagros, porque habla con autoridad, enseña sabiamente, porque inspira, porque anima. En cambio, aquellas personas junto con la viuda van detrás de un féretro que lleva el cuerpo inerte del muerto. Van tristes, van sin esperanza. ¿Y qué sucede? En el camino se encuentran. Sucede el milagro. Cristo Jesús, sin que la viuda no pida, sino que ve a esa pobre mujer abandonada, sola, desprotegida, toca el féretro y pronuncia estas palabras: oye, joven, levántate. ¿Por qué Jesús realiza este milagro? ¿Y por qué lo hace en una persona que ya está muerta? Porque cuando estás muerto, pues ya no tienes esperanza, ya no hay vida, ya no hay solución. Para eso no. En primer lugar, porque Jesús quiere mostrarnos que la verdadera vida comienza después de la muerte. Nos quiere mostrar que somos mortales. Eso lo tenemos que asumir, porque hay muchas personas que no aceptan su mortalidad. En algún momento de la vida moriremos. Esto lo tenemos que tener siempre presente. Pero a la vez somos eternos. Es decir, existe la esperanza de una vida más allá de la muerte. Y por eso Jesús resucita a este joven, pero también lo resucita porque Él no puede ver que esa mujer esté sola. Él no quiere que nosotros estemos solos. El problema del ser humano es la soledad, el sentirse solo o el estar solo. Aquella mujer había quedado sola, abandonada. No tenía ya a nadie con quien protegerse. Jesús constantemente en sus discursos, en sus oraciones, en su mensaje, les dice a sus discípulos: no los dejaré solos, no están solos, yo estoy con ustedes, yo estaré siempre con ustedes. Y apenas celebramos la vocación de la Virgen de los Dolores, y ella también, y Jesús dice: y también les dejo a mi madre, porque no quiero que estén solos. ¿Es que la soledad es mala? No es mala. La soledad, en cuanto que uno es un espacio a través del cual nosotros nos podemos encontrar con la divinidad. Y realmente para encontrarnos con Dios necesitamos estar solos. Pero precisamente por eso la soledad no es mala, porque precisamente cuando tú estás solo es tu oportunidad de estar en Dios, de estar con Dios. Jesús entonces, por una parte, se preocupa de este drama de la humanidad, y por eso hace este milagro, pero al mismo tiempo su mensaje es que la solución de esta soledad es reconocer que Él está con nosotros, que no estamos solos. Y en ese reconocimiento de la presencia de Dios en nuestra vida también está la fuerza, el poder, la inspiración, la gracia para alcanzar la santidad. Que no descartemos ese propósito, o ese ideal al cual hemos de aspirar todos nosotros. Porque aspirar a ser santos significa aspirar a ser felices, a ser plenos. Significa aspirar a la gracia, es decir, a la unión total con la divinidad, es decir, con el Padre a través de Cristo Jesús y por las manos de nuestra Santísima Madre. Así sea.